económicos. Pero creemos que la promoción de la hoja de coca como alimento es un tema de justicia y no es un favor que les hacemos a los andinos, es un favor que nos hacemos mismos, a los occidentales. ¿Por qué? Porque es una planta de gran valor nutritivo, porque es una planta que allá donde se establece y se promociona el uso tradicional, resulta que hay cocainomanía de la población. Y esto me lleva a que en el 2004, en el diario La Vanguardia de Barcelona, entrevista a un médico psiquiatra boliviano que se llama Jorge Hurtado. Yo trabajaba en centros de tratamiento para cocainómanos y entonces el titular venía a decir algo como: estamos tratando la adicción a la cocaína mediante la enseñanza de la cuyico, uso tradicional de la planta de la coca, en la ciudad de La Paz. Y el pobre Jorge Hurtado tenía problemas para encontrar a cocainómanos, porque donde hay un uso tradicional de esta planta, la encontró. Y resulta que no produce un efecto negativo en el cuerpo, sino todo lo contrario, beneficioso, tanto para el cuerpo como para la mente. Eso nos hizo en el 2005 hacer una visita al Perú, aquí ya va, a Bolivia, a los Yungas. No llegué hasta la Asunta, aunque me dijo la Silvia Rivera que fue a visitar, no me alcanzó. Pero nos quedamos en los Yungas, ¿no? Y allí podemos experimentar que la hojita es alimento, es elemento sacramental y muy importante dentro de la cosmovisión andina. Y esto contrastaba mucho con algunos usos problemáticos que se hacen de la cocaína. Y no todos los usos de la cocaína son problemáticos. De hecho, Jorge Hurtado me dijo que se pasó de la prehistoria de la medicina a la historia de la medicina cuando un médico alemán allá en el 1855 inventó el clorhidrato de cocaína para anestesiar. ¿Por qué? Porque hasta entonces habían dos formas de anestesiar en el siglo XIX aquí a las personas. Una, que era emborrachándola y cuando caía inconsciente estaban para operarla. Pero claro, si la persona aguantaba bastante el alcohol, le aplicaban otro método, que era un golpe en la cabeza. Con el golpe en la cabeza, cuando caías inconsciente, ¿no? Entonces eso tenía unos ciertos riesgos, pero con la cocaína se produjo la posibilidad de anestesiar con seguridad. Luego hubieron otros psiquiatras que lo utilizaron como estimulante, etcétera, como Freud y coetáneos, y entonces ya vieron que en un uso como estimulante y de determinadas maneras produce adicción o produce problemas de salud mental. Bien. Elaboramos una exposición explicando esta perspectiva de la diferencia del uso tradicional y el uso problemático, que la vamos haciendo circular por los centros de Cataluña. En el 2006 organizamos la primera feria íbera de la cuyico andino en la Universidad Autónoma de Barcelona, en noviembre. Allí vino el compañero Asterio Romero, ¿no? Y bien, hubieron muchas conclusiones, vinieron también hombres medicina que en Bolivia les llaman callaguayas, permiso a la Pachamama o a la Madre Tierra y ceremonia. También participaron personas del mundo académico, personas de las comunidades originarias, y hubieron una serie de conclusiones, pero una de las conclusiones es la que ya apuntaba Terry, o la que hemos apuntado bastantes personas dentro de esta debate, que la prohibición de la cocaína estimula al narcotráfico y establece un moral a la propia planta de la coca. Y en este sentido yo pienso que aquí hay una de las claves de trabajo, ¿no? Luchar contra la prohibición, que es lo que está haciendo LIB con un ejército de fiscales, policías antinarcóticos de la DEA, que después de dura lucha contra la droga llegan a la conclusión de que esa lucha no les lleva a ninguna parte, sino a todo lo contrario. Después de la Feria Íbera de la Cuyico Andino, fundamos la plataforma Mamacoca para la promoción, y aquí hay como dos objetivos. Uno es que se produzca una mesa de Bolivia entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y el gobierno de para abrir esa puerta a la coca en España.
La otra sería un punto más prosaico, más comunitario. Si no cambia la opinión pública, es muy difícil que los políticos de Occidente se mojen en hacer este tipo de iniciativas. Porque si la confusión continúa y se sigue demonizando todo en el conjunto, pues no tolerará ciertas aventuras. Nosotros creemos más en los tratados bilaterales que en las Naciones Unidas, desde la plataforma. 100 veces más. Se ha hecho con las drogas en las Naciones Unidas valdría a aceptar el APE de Sudáfrica. Lo que se ha hecho en nombre de la prohibición de las drogas al mundo y a los pueblos equivale al apartheid. Nosotros no secundamos esto como plataforma, nosotros lo denunciamos. La ONU no cree en la ciencia, porque el principio en que se basa, como ha comentado el compañero Joel, lo hizo un banquero en los años 50 y no tiene ningún fundamento científico. Posteriormente se han elaborado informes científicos de mucho peso, como el de Duke, Ehrlich y Plowman en la Universidad de Harvard en el 75. ¿Qué ha hecho la ONU con esos informes? Nada. Tenemos que confiar en el de la Convención de Viena de 1961 dice que lo que preocupa en realidad es la moral de la humanidad. Eso es terrible. La moral de la humanidad. Lo que se le ha de pedir a una convención o a una ley es que sea justa, que sea racional, que tenga sentido común, no que sea moralista y se meta en lo que hacen uno o en lo que hacen otros, que si uno se pone hojas en la boca o otros hacen lo que sea. En eso no se ha de meter y ya se define como moral. Porque quien diseñó toda esa convención son evangelistas ultraortodoxos obsesionados por la ley y el orden, contratados por el gobierno de Eisenhower y que tuvieron una buena consecución con el gobierno de Nixon. Y de ahí viene gran parte del problema. Y claro, en medio de la Guerra Fría era como para decirle que no firmabas a los Estados Unidos con el potencial de destrucción del planeta. Bien, también las Naciones Unidas permiten una balanza económica desigual con monopolios sobre estas sustancias que dicen que son prohibidas y que son tan malas sobre los países productores. Permite esa balanza desigual, abusa de su potencial económico, abusa de su posición de poder. No veo por qué tenemos que confiar en ellos. A veces, claro, en esta plataforma que hemos fundado, bueno, está el Consulado Boliviano de Barcelona, está el colectivo Maloca de Colombia, la Federación de Entidades Latinoamericanas, el CERAI, que es una entidad de España, está una entidad cultural que se llama Sayari Urus, que es boliviana, la Asociación Cívica de un río de Colombia, una editorial argentina, ENCOD, estamos muchas entidades que desde Occidente estamos reclamando eso. Eso se suma a la voz de la zona de los Andes. Y a veces en este sentido tenemos una dificultad, que como ha habido esta moral dicotómica de lo bueno y lo malo, muchas veces entramos en dinámicas que no nos convienen dialécticamente para presentarnos ante Naciones Unidas o ante las mentes prohibicionistas. Por ejemplo, a veces se quiere asociar que todo lo indígena es bueno, o que todo lo indígena es malo, o que todo lo occidental es bueno, o que todo lo occidental es malo. En estas tesituras siempre vamos a ir a parar entre lo bueno y lo malo, y el que droga es buena o es mala. Y entonces aquí yo querría recordar la definición de droga de los griegos, que era sustancia que según qué dosis o según cómo se tome va bien, te cura, te sana, o en según cómo se tome o en según qué dosis va mal. Y eso se puede enseñar a hacer bien, todas las sustancias. Bien, también a veces entiendo que hay un dilema o una dicotomía entre tradición, consideramos que algo que lleva miles de años es positivo, no dudo que sea moderno, no tiene por qué ser negativo.
sí que es cierto que tanto algo tradicional como algo moderno puede ser utilizado en positivo o en negativo, pero pienso que esta actitud de los matices es muy importante, porque si no caemos en situaciones dicotómicas que no convienen a la dialéctica con la que debemos presentarnos a esta situación. Bien, veo que hablo demasiado y corro el peligro de hablar más. Así que agradezco a la organización, la invitación, a los compañeros por sus exposiciones y a todos los presentes que en definitiva para mí son los agentes que han de hacer una bola de nieve transmitiendo mensajes y concienciando a la sociedad. Gracias.